Bienvenidos a Solo para Mujeres, un espacio para comprender el cuerpo, la emoción y la conciencia femenina. No rechazamos lo masculino, lo integramos. Nos escuchamos, nos sentimos y hablamos sin ardor. Esto es Solo para Mujeres. En los episodios anteriores hemos hablado de cosas que muchas veces evitamos mirar. Hablamos del cansancio, hablamos de no saber decir no, hablamos de la posibilidad de vivir el éxito sin agotar. Y tal vez algunas personas pensaron que esas preguntas eran solo reflexiones suaves, reflexiones almidonadas, preguntas interesantes para pensarlas un ratito y luego continuar con nuestras vidas. Pero no lo son. Porque hay algo que ocurre cuando empezamos a hacernos preguntas realmente honestas. Las preguntas empiezan a abrir grietas en las historias que nos contamos sobre nuestra vida. Y cuando esas grietas aparecen, empiezan a entrar verdades que no siempre queremos ver. Verdades incómodas. Verdades que muchas veces están ahí, frente a nosotros, pero que preferimos ignorar, como la metáfora del elefante en la habitación. Verdades que no necesariamente destruyen nuestra vida, pero sí destruyen las ilusiones que las sostenían. Y para refrescar un poco la memoria, en el episodio anterior compartimos algunas preguntas que justamente empezaron a remover esas verdades incómodas. Preguntas como, ¿qué te dices cuando te levantas por la mañana? ¿Tienes una radio miseria, como dice Margarita Pasos? ¿O tienes una voz interna que realmente te apoya, una vaga brava que está ahí siempre? ¿En qué momentos de tu vida sientes que estás actuando un papel? ¿En qué espacios puedes ser completamente tú? ¿Te resulta difícil decir que no? ¿Sientes culpa cuando te priorizas? Y sobre todo, ¿hace cuánto tiempo no te preguntas qué quieres realmente? Y yo sé que esas preguntas pueden ser incómodas, porque despiertan verdades que muchas veces preferimos negar. Y ahí es donde aparece lo que les comentaba el elefante en la habitación. Para quienes nunca han escuchado este concepto, se los explico brevemente. La metáfora del elefante en la habitación se refiere a un problema enorme, que es el elefante, que es evidente que está ahí, la habitación, pero que todos deciden ignorar deliberadamente. ¿Por qué? Por incomodidad, por miedo, y por ese acuerdo silencioso que a veces existe entre las personas de no hablar de lo que realmente está pasando. Aunque esa expresión empezó a popularizarse en Occidente alrededor de mediados del siglo XX, para referirse a estas verdades incómodas, su raíz simbólica está relacionada con antiguas parábolas de la India sobre la percepción limitada de la realidad. Así que en esencia la metáfora habla de algo muy humano, un asunto evidente, generalmente incómodo o negativo, que nadie quiere mencionar, en una familia, en una relación, en un trabajo e incluso en la sociedad. Y mientras nadie lo nombra, el problema sigue. Crece, se instala y se vuelve parte del paisaje. Por eso, estoy bastante segura que con las preguntas que hicimos en el episodio anterior, abrimos las puertas a muchas reflexiones incómodas. Algunas personas probablemente lo negaron, y eso también es parte del proceso. Otras empezaron a cuestionarlo y buscar argumentos para rebatirlo. Y otras, quizás las más curiosas, empezaron a observar su propia vida para ver esas preguntas y ver si éstas realmente tenían algo de verdad. En cualquiera de los casos, ya ocurrió algo importante, porque cuestionar dónde estamos es el primer paso para vivir con más autenticidad. Por eso, en el episodio de hoy, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a desglosar algunas de esas verdades incómodas que muchas veces preferimos no mirar. Verdades que están ahí, como elefantes en la habitación de nuestra propia vida. Y el día de hoy, vamos a conocer estos elefantes que ignoramos, así que... Bienvenidos todos, estamos en este subprograma Solo para Mujeres. Un espacio, una pausita para ponernos a pensar y hablar de aquello que no se nombra,
y lo vamos a hacer sin almidón. Imaginemos que estamos en un bosque y al salir de él vemos un inmenso lago. Sabemos que tenemos que cruzar la otra orilla para llegar a nuestra meta. Y caminando por las orillas vemos un bote con sus remos. Y como tenemos que cruzar, obviamente lo usamos. Cruzamos y al llegar a la otra orilla pensamos, este bote me ayudó. Seguramente me servirá más adelante. Y empezamos a cargar ese bote y lo remos en la espalda para continuar nuestro camino. Pero el siguiente reto ya no es un lago, ni un río, ni un océano. Es una montaña. Así que yo les pregunto, ¿ustedes creen que el bote y los remos nos van a servir para este reto? Tal como en esta historia, cuando empezamos a escucharnos, empezamos a cuestionar lo que vivimos, porque descubrimos que muchas de las cosas que vivimos, que hacemos, ya no van alineadas con quienes realmente somos. Ya no nos sirven. Aún así, seguimos sosteniéndolas. De hecho, una de las formas más evidentes de que esto es lo que está pasando es cuando tenemos el famoso cansancio crónico. Pero también se muestra cuando las personas, tú te comunicas y la mayoría de tus palabras son quejas. Y si bien es cierto que al menos en Latinoamérica la visión del sacrificio se glorifica, lo que muchas veces hace que nos mantengamos en un estado latente de conformismo, falta de identidad e infelicidad. Así que cuando una persona rompe esta narrativa, genera un shock e incluso molestia, porque no va con el sistema. Está cuestionando, está diciendo algo que yo pienso igual, pero que no me atrevo a decirlo, y eso molesta. Yo les comento que en un grupo que tenía hace años, había personas que no me estaban pasando muy bien económicamente. Y se entiende, el dinero es importante. Pero veíamos la manera de ayudarnos también. Y en una ocasión, una de ellas me dijo, es que tú tienes mucha plata, ¿no? Esa frase, aunque aparentemente inocente, guarda un dolor mucho más grande y una dinámica que hemos normalizado. Echar la culpa a la otra persona porque mi realidad no es como yo creo que es la de ella. Y seguramente se preguntarán, ¿qué le dijiste? La verdad, yo me quedé callada por un microsegundo, porque obviamente la respuesta es de no tengo, o no es así, o sí lo es. Pero yo dije, no puedo seguir esta rutina, porque la primera reacción era decir no, pero conociendo el poder de las palabras en el cerebro, respondí otra cosa. Le dije, es que me gusta ser próspera. Y se quedó callada. Esta simple confrontación la vemos en todo lado, y de hecho la vemos mucho más en mujeres, porque donde la mujer se queja de todo, la recompensa que trae es, ay, pobrecita, sí, tú, pobrecita. Porque como dije, se glorifica el sacrificio, y el sacrificio de hecho es desgaste. Otro ejemplo es cuando una mujer o un hombre te dice, te queda precioso ese color, te queda increíble esa ropa, y frases así. La mayoría de las mujeres responden, no, esto es solamente algo que había por ahí, no, que es algo viejo, no, es algo sencillo. Es decir, minimizamos lo que somos, lo que sentimos con esas frases, que son normales, pero repito, seguimos minimizándonos. Pero si la misma mujer le responde, gracias o sí lo sé, ahí hay un corte, porque ya no podemos seguir la lógica de quejarnos. Y muchas veces pensamos, ¡ay, qué orgullosa! ¡Qué ególatra! Pero aquí está el asunto. Si estos ejemplos se trasladan a los hombres, ¿qué dicen ellos? Sí, soy extra guapo. Sí, tengo mucho dinero. Y en ellos se ve bien, se acepta. Es más, es hasta lo que se espera. ¿Pero por qué las mujeres no? Lo mismo cuando hablamos de ambición. Cuando se le dice a un hombre ambicioso, el significado que le damos es de éxito. En cambio, en una mujer es sinónimo de egoísmo, de maldad u otras connotaciones negativas de su mayoría. ¿Pero por qué? Y cómo estos, es cierto, hay varios ejemplos. Pero ¿de dónde viene esta verdad?
de dónde viene esta idea de que estamos programadas para tratar mal a otras mujeres en lugar de promover la sororidad. Yo sé que no pasa esto en todos los casos, pero la sororidad muchas veces aparece cuando tú, como mujer, has iniciado o estás en el camino de reconciliarte con tu esencia femenina. Puede ser que me pregunten sobre la comunidad LGBTQ+, y de hecho muchas personas dentro de estas comunidades han aprendido a reconocer y equilibrar ambas energías, pero después de un trabajo interno muy profundo. Porque la primera verdad incómoda es que, como dice la canción, nos metieron miedo. Y quiero aclarar algo. No soy feminista, pero sí soy muy curiosa. Y algo que he notado, y no me van a dejar mentir, es que a lo largo de la historia se glorifican ciertas acciones en los hombres, pero no en las mujeres. Por ejemplo, si un padre se distancia de su familia para trabajar y proveer, se piensa, es un buen papá, es responsable, qué increíble. Pero si lo hace una mujer, se le dice, qué irresponsable. Ella debe, escuchen bien, debe cuidar de sus hijos y enfocarse solo en ellos. ¿Por qué existe esta connotación positiva en hombres y la misma negativa en mujeres? Es la misma palabra, es el mismo concepto. Y como ese ejemplo, varios. Y lo peor de todo, no es eso. Lo peor es que muchas veces somos las mismas mujeres quienes perpetuamos esos sistemas de miedo que hoy en día los conocemos como misóginos, con pequeñas acciones de hecho, que a veces ni lo notamos. Un ejemplo, cuando el hombre no puede hacer labores de casa, cuando un hombre no debe mostrar emociones o vulnerabilidad. Y muchas veces ellos terminan no sabiendo ser adultos responsables, no solucionan sus vidas, van buscando una empleada que las cuide, porque se empiezan a relacionar desde ese vacío. Y en el caso de las emociones, muchos de ellos terminan rompiéndose por dentro o buscando refugio en la bebida, lo que a mediano y largo plazo termina destruyéndolos a ellos y a su familia. Pero todas estas frases preprogramadas responden a algo, al miedo. Un miedo que, como vimos en episodios anteriores, viene de un aprendizaje a temprana edad, cuando teníamos que cortarnos las alitas o partes de nosotros mismas para encajar en los estándares de perfección de niñas buenas. Y resulta interesante que cuando una mujer rompe los esquemas y se permite ser ella misma, se la tacha por hombres y mujeres de rara, loca, peligrosa. Y es interesante e irónico que son esas mujeres locas las que crearon caminos que hoy nos permiten estar donde estamos. Pero ¿por qué esa resistencia? ¿Y qué tiene que ver con el miedo? Porque muchas veces lo que llamamos responsabilidad es en realidad miedo accionado bajo una máscara. Miedo a ser rechazadas, miedo a no cumplir expectativas, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amadas. Con tal de estar bien, hacemos todo para que no nos rechacen. La investigadora Brené Brown explica que muchas conductas de sobreesfuerzo nacen del miedo a no ser suficientes. En su investigación sobre vergüenza y vulnerabilidad, Brown encontró que muchas personas desarrollan lo que ella llama perfeccionismo defensivo. No trabajan tanto porque lo amen, trabajan tanto porque sienten que su valor depende de demostrar constantemente que merecen ser aceptadas. Y esto es algo que aprendimos de pequeñas. Y es una de las primeras cosas que observamos cuando empezamos a cuestionarnos. Conceptos, ideales, máscaras con las que hemos vivido que empiezan a desquebrajarse. Y en este momento que todo se empieza a caer, se escucha un grito que empieza a surgir desde adentro. Es el grito de nuestra esencia más pura, de esa niña que hemos olvidado, de ese adolescente que regañamos, de esa parte de nosotras que hemos ocultado con tal de encajar. La segunda verdad incómoda es que este estereotipo de Wonder Woman, de ser fuertes y perfectas, muchas veces es el resultado de una estrategia de supervivencia. Muchas personas que hoy son vistas como fuertes, como increíbles, como perfectas, exitosas, no es que han elegido ser así, tuvieron que serlo. Tuvieron que aprender a resolver, tuvieron que aprender a cuidar, tuvieron que aprender a no depender, tuvieron que aprender a no molestar. De hecho, el doctor Gabor Mate explica que muchas personalidades adultas se construyen como adaptaciones del entorno.
Es decir, que la personalidad que hoy tienes, la persona que crees que eres, no siempre fue una elección. Fue una estrategia que construiste con los años para poder sobrevivir emocionalmente a tu entorno, para mantener vínculos incluso cuando no eran sanos, para no perder el amor o la mirada de aquellos de quienes te cuidaron. Porque lo que te fue útil en la infancia puede convertirse en una carga en la adultez. La otra verdad incómoda es que no todas las vidas que construimos nos pertenecen. Y esta es probablemente una de las verdades más difíciles de aceptar. Como la filósofa existencialista Simone de Beauvoir explicaba que muchas personas viven lo que ella llamaba vidas preescritas. Vidas que siguen guiones sociales. El guión de la mujer responsable, el guión de la mujer perfecta, de la madre perfecta, el guión de esta persona exitosa. Pero muy pocas personas se detienen a preguntarse algo esencial. ¿Esta vida realmente la elegí? ¿O simplemente la heredé y la asumí como mía? Porque así como hemos adquirido acciones de supervivencia, también arrastramos dolores generacionales y muchas veces sin darnos cuenta. Hoy sabemos, gracias a investigaciones en epigenética, que nuestras experiencias no solo nos afectan psicológicamente, también pueden influir en cómo se regulan nuestros sistemas biológicos. Investigadoras como Elizabeth Blackburn, premio Nobel por sus estudios sobre telómeros, y Rachel Yehuda, que estudió trauma generacional, han mostrado que el estrés profundo puede dejar huellas en el organismo que incluso pueden influir en generaciones posteriores. Esto no significa que estemos condenados por nuestra historia familiar. Significa que muchas de las reacciones emocionales que tenemos hoy pueden tener raíces más profundas de lo que imaginamos. Y es nuestra responsabilidad reconocerlas, cuestionarlas y trabajarlas para poder vivir en autenticidad y libertad. Así también liberamos nuestro linaje anterior y damos la oportunidad de ser libres y que tomen sus decisiones las siguientes generaciones. La cuarta verdad incómoda: decir sí cuando queremos decir no. Y esta acción nos rompe por dentro. El psicólogo social Erich Fromm hablaba de algo que llamó alineación del yo. Esta alineación ocurre cuando una persona empieza a vivir de acuerdo con expectativas externas en lugar de su propia verdad interna. Cuando esto se repite durante años, aparece una sensación muy particular. La persona empieza a sentirse extranjera dentro de su propia vida. Y pueden decir, todo funciona, todo es sumamente funcional, parece que todo funciona bien. Pero algo dentro se siente perdido, apagado, como un vacío. Y que no se llena con nada además. De ahí lo que hablábamos de ese vacío existencial por no reconocer quiénes somos. Y esa es una de las verdades más duras porque hemos aprendido a traicionarnos con tal de no ser expulsados. Si bien es un tema evolutivo, hoy en día muchos especialistas e investigadores hablan de este amor propio, de reconocer quién eres, cómo te cuidas, cómo te amas. Y recién ahí puedes empezar a enseñar al otro a quererte y cuidarte, porque tienes la voz de decir no, aunque tiembles. Y yo sé que muchas pensarán o me dirán, pero yo dije eso y se fueron, y me rechazaron. Y yo sufrí mucho. Y sí, y ahí yo las acompaño, porque creo que todas hemos vivido algo similar. Pero les dejo la sabiduría de mi abuela. Él o la que te quiere bien, no se va cuando pones límites, no se va cuando dices no. Y si lo hace, pues no era para ti. Y tú no puedes estar con una persona que no quiere estar con tu yo real. La quinta verdad incómoda: no todos los vínculos sobreviven cuando empiezas a hacer. Y este es un miedo muy profundo. Y también es una de las razones por las que muchas personas prefieren no cuestionarse demasiado. Porque cuando empiezas a reconocer, a cuestionar,
empiezas a poner límites, empiezas a priorizarte y empiezas a decir no. Y con eso, algunas dinámicas cambian. Algunos vínculos se incomodan. Algunas personas que estaban acostumbradas a esta versión tuya totalmente disponible empiezan a reaccionar. Y eso puede generar culpa, miedo e incertidumbre. Pero también puede generar algo mucho más importante: claridad. Claridad de lo que quieres. Como el ejemplo que les di del chocolate, las fresas con crema y las gomitas. Claridad de quién eres, con tus luces y tus sombras. Claridad, y esta claridad te da y te explica y te muestra lo que ya no estás dispuesta a tolerar, porque entiendes que tú eres la única persona que te acompaña a lo largo de tu vida, eres la única que sabe por qué tomas las decisiones, porque dices lo que dices, haces lo que haces, y eres la persona con la que más confías, de hecho. Y empiezas a llenarte de autenticidad, de saber con claridad quién eres y de lo que puedes lograr, porque empiezas a reinventarte, a crecer, a brillar. Y una mujer que brilla no la para nadie, y eso a muchas personas, a muchos sistemas les da miedo. Sexta verdad incómoda: el cansancio no viene siempre del trabajo, viene de la incoherencia, de la desconexión. Ya les comenté del sociólogo Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, que este agotamiento moderno no es por una explotación externa, de hecho viene de una autoexplotación, porque son personas que constantemente se presionan para cumplir expectativas, para rendir, para ser suficientes, para ser perfectos. Pero cuando el esfuerzo constante no está conectado con el sentido personal, con tu propósito, con quien tú eres, pues ahí aparece el agotamiento existencial, que ya hemos hablado. Vivir desconectados no solo trae cansancio o desconexión, se pierde la vida. Y empezamos a buscar shots de esta vida en lugares equivocados para volver a sentirnos vivos. De ahí que hay personas que están desconectadas y son más propensas a las adicciones, porque los shots de dopamina les hacen sentir vivos y se vuelven adictos a eso. Pero la realidad es que eso es efímero, y solo cuando vives una vida alineada con quién eres, ahí realmente puedes crecer, brillar y ser todo un farito de luz para ti y todos los demás. Ahora, después de estas verdades incómodas, todas estas traen algo importante. Nos traen una verdad que nos libera, porque todas estas verdades nos pueden parecer muy duras, pero también son profundamente liberadoras, porque cuando empezamos a ver lo que antes estaba oculto, también empezamos a recuperar algo importante: la capacidad de elegir. Elegir cómo vivir, elegir qué sostener, elegir qué soltar, elegir dónde y cómo estar, porque tener la libertad de elegir es uno de nuestros más grandes tesoros, y es responsabilidad de todas nosotras cuidarlo, promoverlo y potenciarlo, no solo con nosotras, sino también se ve reflejado en nuestro entorno, porque ocurre algo sumamente interesante cuando una mujer crece, cuando una mujer está conectada. Y de hecho hay evidencias sólidas de estudios que se hicieron sobre educación de las mujeres y desarrollo social. La economista del desarrollo, Esther Duflo, ha demostrado en múltiples investigaciones que invertir en la educación y la autonomía económica de las mujeres genera mejoras indirectas en la salud, educación y bienestar de toda la familia. Sus estudios, de hecho, muestran que cuando las mujeres tienen más recursos y poder de decisión, aumenta la inversión en educación de los hijos, mejora la nutrición familiar y se incrementa el bienestar del hogar. Esto se debe a que las mujeres tienden a reinvertir con mayor proporción de sus ingresos en su entorno familiar, comparado con los hombres en promedio. De hecho, el Banco Mundial también ha documentado este fenómeno en varios reportes sobre desarrollo. Cuando aumenta la educación femenina, disminuye la pobreza intergeneracional y mejora la calidad de vida de comunidades completas. También se lo conoce como el efecto multiplicador del empoderamiento femenino. La socióloga y economista Naila Kader ha estudiado durante décadas el concepto de empoderamiento femenino
Sus investigaciones muestran que cuando las mujeres ganan autonomía educativa, económica o psicológica, se produce lo que muchos investigadores llaman efecto multiplicador. Esto significa que el crecimiento personal de una mujer cambia dinámicas familiares, modifica expectativas de género, amplía oportunidades para las siguientes generaciones. Por eso, cuando una madre desarrolla mayor autonomía o educación, sus hijas tienen más probabilidad de estudiar más años y aspirar a tener mayor independencia. Y a esto le sumamos la teoría de los sistemas familiares. Desde la psicología sistemática también existe evidencia interesante. El psiquiatra Murray Bowen propuso la teoría de los sistemas familiares. Esta teoría explica que una familia funciona como un sistema interconectado. Cuando un miembro cambia significativamente su nivel de conciencia, límites y comportamiento, el sistema completo tiende a reorganizarse. Esto significa que el crecimiento psicológico de una persona puede modificar dinámicas familiares, cambiar patrones de relación e influir en decisiones colectivas. En otras palabras, cuando una persona evoluciona dentro de un sistema, el sistema entero se ve afectado. Otra línea importante de investigación es la del modelamiento social. El psicólogo Albert Bandura demostró que gran parte del aprendizaje humano ocurre por observación de modelos. Esto significa que cuando una mujer desarrolla autonomía, liderazgo, bienestar emocional, puede convertirse en un modelo de comportamiento para otras personas de su entorno. Esto es especialmente visible en hijas, estudiantes, comunidades laborales y las redes sociales más cercanas. Por eso, muchas investigadoras hablan del liderazgo relacional femenino, donde el impacto no solo es individual, sino comunitario. También, para que vayan investigando, organizaciones internacionales como ONU Mujeres y el Banco Mundial han documentado que cuando las mujeres participan más en decisiones económicas y políticas, las sociedades tienden a mostrar mayor inversión en la educación, mayor inversión en la salud pública, políticas sociales más inclusivas. Esto no significa que las mujeres sean mejores líderes por naturaleza, pero sí que la diversidad del liderazgo cambia las prioridades de las decisiones colectivas. Por eso, el crecimiento de una mujer nunca es solo individual. De hecho, se convierte en una puerta que también transforma su entorno. Las preguntas incómodas que nos llegan hoy en día en este episodio no han venido para destruirnos la vida. Yo sé que ha sido sumamente incómodo y todavía hay ese malestar de cuestionar, porque sé que estamos cuestionando una evidencia, una normalidad a la cual nos hemos acostumbrado. Pero al hacernos estas preguntas incómodas y reconocer estas verdades, estas verdades incómodas, nos damos cuenta que llegan para mostrarnos dónde estamos viviendo en automático, dónde estamos repitiendo historias que no elegimos y dónde existe la posibilidad de volver a nosotros mismos. Porque a veces la libertad no empieza con respuestas, empieza con preguntas. Con esas preguntas que ya no estamos dispuestas a ignorar. Con elefantes que ya no caben en el cuarto y toca sacarlos. Y ese es el cambio, aunque incómodo, para empezar a ser libres. Y si están en este proceso, aguanten vara, resistan. Esto va a pasar, pero es parte del proceso. Y les aseguro que todo será para mejor. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero de corazón que les haya llegado y en cierta manera les dé paz. No les haga cuestionar, para que vean que todas nosotras estamos creciendo. Todas nosotras merecemos ver estas verdades incómodas, merecemos ver los elefantes y sacarlos, enfrentarlos. Porque, como ya han escuchado, donde una mujer crece, todo su entorno crece. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en un siguiente episodio aquí, en Solo para Mujeres.